Hablando de Robert King. Robert King, sí, que era de los 15. Sí, ese muchacho Miguelo cogió la delincuencia y Robert también. Pero Nacho se enganchó a la policía. Nacho era el del medio. Y se dice que los tipos, cuando lo vieron, ellos eran tres, que los tipos, uno de ellos jaló. Cuando jaló, ellos jalaron también, ellos eran policías. Y en ese enfrentamiento ellos mataron a los otros tres. No quería saber los policías. Se le quedó un carro y dijo, oh, ese va. Buscó y le tiró arena al motor, le echó gasolina, le pegó fuego, tuvo que salir huyendo y le quemó el carro. Pero ya él tenía un voltaje que él... Entonces como que se alocó, a veces quería decir, no, porque reino contra reino, corría de que la palabra. Entonces había un chamaquito aquí que era de que de los sangre. Y el primerito le dijo a uno de ellos, ¿y ese bulto? ¿Cómo que ese bulto? No, quiero bulto aquí. Dijo, mira que no es bulto. Uno de ellos le dio un tiro y le dio para abajo al chamaquito. Pero a él se le atribuye que quien le da para abajo a Miciano, lo agarró de madrugada. Bienvenido a una nueva edición. Como de costumbre, le deseamos muchas bendiciones a todos los que nos ven a través de nuestra plataforma, a usted y a toda su familia. Así que suscríbase, comente, comparta y dé like. Así que está con nosotros en esta próxima entrega o en esta nueva entrega nuestro hermano Nehemías Rosario, cariñosamente llamado con el mote Ñinga. Amén. No se deje decir a Ñinga. Cajati, mi hermano. Donde quiera que esté, saludos. Buenas tardes, Dios bendiga. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias a Cristian Batista, Mutombo, compañero, fiel amigo, hermano. Y de verdad que esto ha venido a sellar una amistad que ya estaba desde hace mucho, pero es una especie como de David y Jonatán. Amén. Buenas tardes. ¿Qué tenemos? Gracias, distinguido. Me fascina una historia. Yo quise dar una pincelada cuando hablé de Anki, el Inca regional de aquí de los Guandules. Pero usted sabe que desde su experiencia, usted es nativo del 27 de febrero, conocido por todo el mundo y que usted conoce a todo el que es del pedazo, de lo que fueron, primero que usted, de lo que fueron de su infancia y de lo que fueron después de usted. Amén. Quisiéramos saber de la vida de Robert, de aquí del 27 y sus hermanos. Usted que conoce de primera mano, más que yo, esos jóvenes del barrio. Ok, hablando de Robert King. Robert King, sí, que era de los 15. Sí, ese muchacho, él y yo, o ellos y yo hicimos una gran amistad. Porque su familia vivía ahí en La Cañada y ellos eran tres hermanos. Cerca de... Donde tú vivías, en ese callejón ahí a la derecha. ¿Cómo va a ser? Ellos eran de ahí. Wow. Estaba Robert, que era el más chiquito. El segundo era Miguelo y el otro era Nacho. Cosa de la vida, Miguelo cogió la delincuencia y Robert también. Pero Nacho se enganchó a la policía. Nacho era el del medio. No, Nacho era el más viejo. Ok. Miguelo era el del medio y Robert el más pequeño. El más pequeño. Entonces uno policía y los otros dos del bandidaje. Delincuente. Del bajo mundo. Incluso Miguelo llegó a caer preso en La Victoria y en La Victoria tenía su respeto. ¿Cómo? Incluso, no sé hasta dónde, ¿verdad? Porque no quiero, pero a él se le atribuye que quien le da para abajo a Milciade, a mi amigo Milciade, fue él. Lo agarró de madrugada. Espérese. ¿Ese es el Miguelo que menciona? Es el Miguelo. Por un problema que ellos tuvieron. Y yo no sé, creo que Milciade lo cortó a él. Algo fue que pasó y él lo agarró de madrugada. Sí, porque Milciade ya estaba, en vicio, sí. ya estaba en decadencia. Oye, a mí me dolió porque entonces cuando me dijeron, mira que Milciade dijo que yo fui y él estaba igualito a mojado, mi hermano. Que la gente decía, pero parecía mojado. Cuando estaba tendido en el suelo. Estaba tirado en el suelo. Él lo agarró de madrugada, el Milciade, tú sabes, y salió de un callejón con una pistola y se dice que le di ahora y le di un tiro en el pecho. Sí, porque por ahí hay muchos callejones. Sí, no, todos los callejones salían, hacían encuentros.
De esa manera fallece Milciades. Milciades, allá en Aguadulce. Porque él lo iba como a cruzar para Guachupita. Sí, porque se cruza Wow. de 27 a Guachupita y ahí Dios lo mío, interceptó. padre amado. Pero Nacho se engancha a la policía. Entonces, Nacho tiene un episodio trabajando con Ramón Vilorio. Andaban Egui, Nacho y un comandante que todavía está activo, que voy a omitir su nombre, que es coronel ahora, que era del barrio también, me conoce, nos conocemos. El que sabe, el que se recuerda de ese tiempo sabe más o menos de quién usted está hablando. De quién estamos hablando, pero vamos a omitir el nombre. Y ellos se encontraron con unos tipos que andaban desafinados, como atracando. Y se dice que los tipos, cuando lo vieron, ellos eran 3. Y los tipos también eran 3. Y se dice que los tipos, uno de ellos jaló una pistola. Y cuando jaló, ellos jalaron también, ellos eran policías. Y en ese enfrentamiento ellos mataron los otros 3. Se dijo que uno de ellos era de que Vicosí, uno de la Loma El Chivo, que bailaba de que Electrobuy, pero no era él, era que se parecía. Okay. Matan a los 3. Entonces, andaba un muchacho que le dicen Jesús de aquí. No sé, votaron a él nada más, porque él fue como que jaló primero, no sé, pero se quedaron Egui, Nacho y el personaje. Y Egui murió, que Egui el de Almanante. Sí. Y Nacho siguió siendo policía. ¿Qué pasa? Que él siguió en sus andanzas, pero quiero enfatizar un poquito porque él murió de una forma trágica. ¿El policía? Sí. Cuando empieza, hay mucha gente que se recordará, el Giovanni, que está en la Albertoma, sí. Después de la 17, la calle a mano derecha. A mano sí. derecha. A mano derecha, en la primera esquina, a mano izquierda. Recuerdo que Vitico, el Jabao, que él era uno de los carteristas más finos de este país, fue a Nueva York, vino con un menudo, puso ese negocio en sociedad con un personaje ahí, pero él era el que estaba al frente. Entonces Nacho sabe que Vitico era delincuente. Primero era rompedor, después era carterita. Y siempre mantuvo la delincuencia, se fue para Nueva York y cuando vino... Viene ligado por esa discoteca, pero lamentablemente los policías de aquellos tiempos, quizás de este tiempo eso le ha bajado un poco, no entendían, no asimilaban que un tipo que fuera delincuente podía tener un negocio y buscarse cuarto, porque ellos le buscaban la forma de cómo chocar y hacerle la vida imposible. Para hacerle la vida imposible. Porque ese era... O sea, el tigre antes, como mencionamos tigre, no podía retirarse de que a un negocio legal, porque siempre la policía entendía que... No, tú estás en algo. Que en algo estaba. A involucrarlo. Entonces, como él vino de por allá... Ligado, la cosa de la rompedera en su juventud, pero ya como carterita ya lo conocían, pero él sacar cartera, eso era penal. Penal, claro. La gente no forzaban con él. Entonces Nacho le cogió que él quería poner... Le tomó que él quería poner un chimi en la puerta del Giovanni. Y él le dijo, ay, padre, porque oye, qué ironía de la vida, Vitico era de ahí abajo también. Ellos nacían y se criaban juntos. Los dos son de ahí abajo. De ahí abajo, lo único que uno es delincuente y el otro es policía, pero nacido y criado ahí mismo. ¿Qué pasa? Que Vitico le dice, no, pero ven acá, espérate. Tú lo puedes poner más para allá, pero en la misma puerta no. Ahí es que yo lo voy a poner. Él le dijo, mentira. Está bien, te puedo permitir que lo ponga, pero ponlo más para allá. Ponlo más para allá, no en la puerta. Y él dijo, es ahí que se va a quedar. Él le dijo, mentira. Se fue en una discusión. Y se dice que en medio de la discusión, no sé si fue que Vitico entró y se armó, que él tenía su pistola ahí en la cantina, o Nacho en medio de la discusión, él parado en la puerta, le dio un tiro, y Vitico con el tiro se mete para allá adentro y cuando viene con la pistola ya dado, o él cayó, no sé, y él tenía la pistola y del suelo Vitico le dio un tiro a él en el pecho. Y cae Nacho de un lado, él de otro. Cuando viene la ambulancia, lo llevan al hospital, se murieron los dos.
Y así termina Nacho, el hermano de Robert. Nacho, el hermano de Robert, y Vitico, uno de los de cuidita de cartera más famosos de aquí del país. Pero que ya está retirado porque viene de Nueva York con su cuarto y le voy a Dios comprar una mío, casa a la mamá. Bueno, yo te la voy a enseñar a la mamá de él. Usted sabe que en ese momento siempre impera la arrogancia. Sí, De que el yo sí, orgullo. que no lo voy a poner ahí. Sí, no. Mentira. Y él le dijo, pero ponlo más para allá, no es ahí. Pero eso era, tú sabes, buscando Buscando la quiquilla. una situación. Sí, sí. Tremendo, tremendo. Y así termina. Después Miguelo, el del medio, coge la delincuencia. Desde muchacho. Yo, después que me quité del tigueraje, mi papá conseguía gorra de Grande Liga y de la NBA original. Entonces yo me metía por los barrios donde me conocían a venderla. Yo bajaba para Gualey, compadre Puya, Santiaguito, los muchachos me compraban. Y el tú, José, el menor. Yo me metía por todo eso y como me conocían, siempre. ¿Qué pasa? Que a veces yo bajaba allá y Miguelo, ay, esta me gusta, ven en la tarde, y yo se la dejaba. Y en la tarde pasaba, ¿qué es lo que es Miguelo? Ven, mira tu corto ahí. Entonces él tenía un socio que le decían Anthony, mi amigo, que ese está por ahí, aunque... Pues hay muchos tigres bacanos que si te toman una cosa te la pagan. Sí, ¿no? Él me pagaba. Entonces él y Anthony cogían el control de ahí abajo. O sea, de Agua Dulce. De Agua Dulce. Estamos hablando de uno, para mí, ese ha sido el sitio más peligroso del 27 completo. Ahí se han parado muchísima gente y han muerto muchos tigres ahí. ¿Qué pasa? Que ellos cogían el control y ellos eran los que movían. Yo le dejaba, Anthony siempre me compraba. Recuerdo que él tenía la cabeza chiquita, entonces pagó. No me gustan cerrados, digo, ¿por qué las cerradas no te sirven? Y siempre teníamos esa dinámica y yo le conseguía gorra a Miguelo de Grande Liga y a él le decía, tiene que ser abierta, Anthony, porque tú tienes la cabeza muy chiquita. ¡Wow! Entonces, recuerdo que uno de los de aquí arriba, le dicen Currapia, que era policía, tuvieron un lío, él y Anthony. Currapia lo votaron, ellos qué, pero siempre se quedó como esa quiquilla. Y un día Currapia y un coro bajaron armados. Y Miguelo, yo no sé si estaba ahí, pero Anthony se subió en un plato con una 12. Y cuando jaló para sobar, había un alambre. Y se quedó pegado. Entonces, Currapia del suelo le dio un tiro por ahí. Y cuando le dio un tiro que abre, él cae. Entonces otro compañero de él le tira a Currapia y se van a los tiros ahí. Pero el tiro lo quitó del alambre, pero le dañó la columna vertebral. Dios. Él era pana mío. Yo hace mucho que no lo veo. Yo me metía por el callejón. No sé si vive por ahí todavía. O sea, de todo modo, él le tiró a dar, pero el tiro le salvó la vida. Sí, porque ya estaba pegado con la escopeta. Iba a fallecer ahí. Sí, ahí él se iba a quedar pegado. Le dio un tiro, el tiro le bregó la columna vertebral. Dios. Entonces de ahí, Miguelo se fue, no sé si fue que cayó preso. Entonces después Miguelo volvió. Ya Anthony estaba fuera de la ecuación y siguió entonces vendiendo. Recuerdo que salió en esos tiempos José Lajó, que era un tiguerón también. Sí. Pero Miguelo, tú sabes, Miguelo tenía su bujía. Y vendiendo, pero Miguelo se había abierto un par de frentes con un par de gente porque él no tenía miedo. No tenía miedo, pero entonces el bregador, el que está bregando, no puede estar en ese frente de problemas. Sí, de problemas. Entonces se dice que a él lo mandan a romper con una gente y que ese día el tipo le compró. Él le vendió y volvió y le compró y volvió y le vendió. Y que como a la tercera o a la cuarta vez él se abajó para pesarle. Y el tipo jaló la pistola y se la puso a él. Y le dio. Y le dio para abajo. Ahí terminó Miguelo. Pero Miguelo era un tipo que él con el que hacía negocio le pagaba. Nunca le quedó debiendo a nadie. El tipo era un tipo alineado. No cogía eso. Él pagaba. Te digo, yo le fiaba a Gorri y ahora no quería saber los policías. Recuerdo que un policía de por aquí llamado Bambán, cuando él estaba en el 2 y a cada rato dije que un día no sé si fue que se lo quería llevar preso. Después pasó un día y se le quedó un carro y dijo, oh, ese Bambán. Buscó y
le tiró arena al motor, le echó gasolina, le pegó fuego, tuvo que salir huyendo y le quemó el carro. Sí, porque hay policías que se Sí. pasan de contento. Entonces él, Miguel, lo que pasó, no, un palomo, ¿tú te recuerdas cómo era él? Que quería forzar con los tigres, porque Miguel la tenía. La aplicaba feo. Sí, entonces de ahí, él así termina. Entonces después viene Robert King, ya con la cosa de los King. Recuerdo que Cachi también, y que se ponía ese coro de los Sí, King. porque Cachi era de los King también. Cachi era de los King. Y después un día Cachi dijo, yo estoy quitado, y vengan, dije, ¿qué es yo qué? Que le voy a caer a tiro. Porque de que ellos le hacían una cruz en el pecho al que Sí, se con una salía. gilet, con una gilet, Sí, digo, ya yo no voy a hacer más coro, hagan lo que ustedes quieran. Y Robert lo respetaba mucho a Cachi. No, porque ellos saben que Cachi Sí, Cachi es una gente, pero no, y Cachi se la pasaba, pero Cachi siempre estaba, tú sabes, cuando estaba en el tigueraje estaba Rulaya y en ese callejón, el callejón de Cachi le pusieron. ¿El callejón de la 13? Sí, era el callejón de Cachi que le decían. Sí. Ahí era lo que él dijera y era... el que pasaba para allá, que venía de allá para acá y no compró, era problema. Ya tú sabes. Entonces, Robert empezó con la cosa de los King. Agarró, se dice, que Paticoleña, el de la loma, se puso y que chivateado, que era chivato, que yo qué. Y se cree que él un día encapuchado lo agarró fuera de base y le salió de él, le dio para abajo. Wow. Y después él siguió en el asunto de la cosa de los King y haciendo lío y bregando. Y esa madre de él, yo sé que esa madre tenía el corazón bien puesto. Porque Wow. Los tres hijos y los tres fallecen trágicamente. Entonces, Robert fue el último de todo. Pero ya él tenía un voltaje que él... Entonces como que se alocó. A veces quería decir, no, porque reino contra reino, cogía de que la palabra. Nosotros estamos en la Biblia. Ajá. Que va a haber problemas y reino contra reino y el reino de nosotros es contra... Entonces había un chamaquito aquí que era de los sangre. Entonces subieron una vez ellos y el tiguerito estaba en el callejón ahí y el tiguerito le dijo a uno de ellos, ¿y ese bulto que usted? ¿Cómo que hay ese bulto? No, quiero bulto. Aquí dijo, mira que no es bulto. Uno de ellos le dio un tiro y le dio para abajo al chamaquito. Pero yo había muchísimos tiguerones metidos en eso, en las naciones. En eso. Yo nunca entendí ese lenguaje. Y peleando entre los mismos barrios, porque en el mismo barrio, sí. Que te de los nietes, este de los sangre, este de los king, que este es un capítulo de que yo qué. Yo nunca, pero nomás lo oía. No. Y entonces peleaban entre ellos mismos y se daban para abajo entre ellos mismos. Entre ellos mismos. O sea, eso fue como un plan del enemigo para dividir los mismos jóvenes. Los mismos tigres. Chocoló era de que el corona de los 42 o de los sangre. Ajá. Y querían ponerle pila a Cachi que para que lo bregara. Para que bregara Cachi, él es amigo mío, usted está loco. Lo querían poner en enemistad. En enemistad. O sea, esas naciones vinieron para eso. Sí, para dividir los tigres. Y si tú no eres mío, tú te fuego y te guardas para abajo. Entonces yo nunca creí en eso. Porque es que yo decía, no, es que... Pero hasta Tomás Martillo estuvo en eso. Oh, pero Tomás me dicen que el que él veía que no era de lo de él, entraba sin conocerlo y sin saber, sin tener problemas ni nada. Sí, es tremendo. Yo no sé cómo que los tigres se dejaban de que computar de esa forma. Sí, eso vino porque en eso de naciones hubieron muchos que fallecieron, hubo mucha muerte. Sí. Hubo mucha muerte. Sí. Una pregunta, ministro. Usted llegó a conocer, hay un joven que él estuvo allá en el 15 de Asua, que le llamaban Cerdo. Él era amigo mío, estuvo allá en el 15 de Asua. El Cerdo, él era de la Loma. Era bravo el Cerdo. ¿Usted lo llevó? Sí, lo que pasa es que él... Y era un chamaquito de bajo perfil, o sea, calladito. Él hacía lo de él calladito, pero era peligroso. Él atracó a un hijo de un amigo mío, que era un tigre. Y creo que lo cortó. Y el amigo mío, está en Nueva York ahora. Sí, pues vamos a omitir el nombre, porque era del barrio. Entonces, el pana mío fue y le dijo como que, ese hijo mío, que yo qué, y el Cerdo se impactó, no, que me importa a mí, que yo qué. Pana mío buscó un 38. Lo agarró el Cerdo parado, en la loma fue eso. Se le pegó.
se lo puso ahí y le dio. Entonces le hacía trabajo a una gente de la base, cogió para allá, él ni preso cayó. Pues cuando le tiraron la estadística al cerdo tenía como 20 fichas. Sí, porque la vez, él estaba, hay un chamaquito que concha ahí, ellos llegaron allá como compañeros, ellos llegaron por atraco y leche, como se dice, Café con leche. café con leche. Trago y muerte. Sí, ellos llegaron allá por eso y estaban feos. No, y el cerdo ya estaba de una forma, porque él le hacía coro a los muchachos de la loma en ruptura y cosas. Sí, pero ya él no estaba en eso, ya él estaba que lo quería quitar a la gente, era. Y él era rabioso, él era rabioso. Él le gusta, era fuerte jugando basquetbol. Él llegó a jugar basquetbol allá. Sí, fuertecito, así chiquito. Sí. Y jugaba basquetbol bien heavy. Él y el compañero de él. Me omito el nombre del compañero de él porque está con Chato ahí trabajando. Sí, sí. Tranquilo, pero Ya tremendo. él se juntaba mucho con los muchachos de la loma, con Mandy, con el Guasón, Picardía, Gravielo, el mismo Puchungo. Wow, Que eran tipos, él siempre se juntaba ahí. Entonces así terminó la vida de Robert King y sus dos hermanos. Los tres. Los tres. Y fueron en épocas diferentes. Primero Nacho, después al tiempo Miguelo. Levantó Miguel, entonces vino Robert King y se dio tremendo. Se dio tremendo. Y Robert, creo que la policía fue que se atrincheraba en un sitio ahí. No, tremendo. Robert estaba sonando mucho. Que eso mismo yo se escuchaba, de que él se encapuchaba para darle a los mismos muchachos del barrio, de lo que eran contrarios. Él llegó a darle a gente. Eran contrarios. Señores, hasta aquí llegaron estas narraciones de sucesos del pasado, de jóvenes que se involucraron en el bajo mundo, la delincuencia, la violencia, sabiendo nosotros de antemano que la violencia no deja nada bueno, que lo que trae es destrucción repentina, deja dolor en la familia, malos recuerdos. Y nosotros hacemos esta historia para traer a memoria de lo que se vive en estos barrios, el bajo mundo, cómo trae destrucción en jóvenes que son brillantes, que a veces tienen un buen talento en el área deportiva, pero como la delincuencia lo arropa, se pierden esos jóvenes en la delincuencia. Y nosotros, nuestro lema es que es mejor encender una luz que en vez de maldecir la tiniebla. Y queremos desearle muchas bendiciones a todos los que nos ven a través de nuestra plataforma, que se deleitan viendo nuestro contenido, apoyándonos. Estamos agradecidos con ustedes. Así que lo dejamos hasta aquí y recordándole siempre que Jesucristo es la vuelta. Se despide de ustedes su hermano y amigo, Cristian Batista, la cuarta leyenda. Nuestro hermano. Mía Rosario Ñinga. Ñinga, no la Ñinga, Ñinga. Dando una palabra siempre de agradecimiento a Dios por donde nos ha colocado, y diciéndole a los jóvenes que no todo está perdido. Así es. Todavía hay esperanza. Esa esperanza está en Cristo Jesús. Así que venimos con más contenido de bendición, de reflexión para ustedes. Shalom. Muchas bendiciones.